Bueno, pues muy buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por su asistencia a esta última sesión de nuestro curso Religión y Ciencia. De verdad que ha sido para nosotros un placer pues acompañar en este recorrido, en estas reflexiones, pues también sus inquietudes y como decía hace un momento, fuera del aire, decía Jonathan, nuestra idea era pues tener un panorama plural. Hubiéramos querido eh, a lo mejor invitar a algún científico interesado en estos temas para que enriqueciera más estas conversaciones. Por desgracia, pues no fue posible por cuestiones de agenda, pero les tenemos esa deuda a los que vienen de otras facultades, a los que vienen de las facultades de ciencias o la facultad de ingeniería, a lo mejor una perspectiva desde ahí. Y bueno, en algún momento nuestra intención fue mostrarles desde la disciplina a la que nosotros nos dedicamos cómo se discuten estos problemas, tener más o menos pluralidad de posiciones. Como ustedes se dieron cuenta, todos tratamos temas muy diferentes. Y pues esa era la idea, como ofrecerles a ustedes, brindarles herramientas de juicio, herramientas teóricas para tratar estos temas. Y bueno, esta sesión la queremos cerrar, Jonathan y yo tenemos la intención de cerrarla, tenemos la intención de acompañarla, haciendo una breve recapitulación. eh, Otra vez, como dice el adagio medieval, sé breve y gustarás. Vamos a hacer lo mismo ahora. Quisiéramos hacer una presentación de unos 30 minutos, si se puede menos, mejor, para pues darles paso a ustedes, platicar, que nos den sus puntos de vista, que nos compartan, que nos retroalimenten. La retroalimentación, como ustedes saben, es bien importante para nosotros porque eso nos permite crecer, orientar desde otra perspectiva o ofrecer otros instrumentos, otras herramientas para poder seguir creciendo, porque bueno, este es nuestro quinto curso. Desde el año 2018 empezamos este camino. Este es nuestro quinto curso sobre problemas de religión en el área de filosofía de la religión. Y bueno, pues siempre hemos aprendido con sus señalamientos, con sus aportaciones, con sus retroalimentaciones. Hemos logrado enriquecer muchísimo estos cursos, hemos incluso abierto algunos temas o hemos aportado algunos elementos de juicio para los temas. Y bueno, considerando todo lo que hemos escuchado aquí y haciendo una recapitulación general, es que tenemos una breve presentación para hacer ese cierre y para eh, pues comentar con ustedes al final. Yo voy a hablar los primeros 10 o 15 minutos, ya me eché 3, entonces voy a apurar el paso y bueno, voy a empezar a compartir la pantalla para pues ponerles la presentación de nuestra última sesión, en la que bueno, pues como les decía hace un momento, nuestro interés es sobre todo eh, un cierre, una contextualización de los problemas y bueno, después quedarnos con sus opiniones, con sus aportaciones. Bueno, una de las primeras cosas que siempre nos hemos preguntado y que creo que forma parte de las preguntas que nos hemos hecho con las aportaciones entre religión y ciencia es que en realidad no estuvieron separadas hasta la modernidad. Fue la modernidad la que obligó a esta separación. En realidad, si ustedes lo ven hacia atrás, si nosotros nos parásemos en algún punto de la historiografía, en algún momento de la historia, en realidad nunca estuvieron separadas, pero poco a poco se empezó a forzar, empezamos a ver esa transformación y de pronto tenemos posiciones diferentes, incluso perspectivas diferentes sobre el mundo, perspectivas diferentes sobre el universo. Entonces, desde ahí empezamos a plantear este problema. Cuando hicimos el curso, cuando empezamos la construcción del curso, la idea era ver cuál era la posición de una y la posición de otra. Tratar de comprender cómo se trata desde un enfoque, digamos, fenomenológico, desde la filosofía, el problema de la verdad, y desde la ciencia, cómo se trata también ese problema y cuáles son las anotaciones también, qué es lo que se piensa, por ejemplo, con
Jonathan expuso algo muy bien con el cuerpo. La visión que tiene la religión sobre el cuerpo puede ser compatible con la de la ciencia o hay dos posiciones encontradas. En las ciencias sociales, porque son ciencias, hay una aportación con respecto al problema de la verdad. ¿Cuál es en relación con la religión? ¿Cuál es esta observación? ¿Cuáles son esas observaciones? Como lo vimos también con la doctora Julieta y como lo vimos también con la doctora Sonia, vemos el nacimiento de una reflexión en hombres de religión durante la Edad Media y durante el Renacimiento, hombres que eran profundamente creyentes, su perspectiva sobre el universo, sobre la naturaleza, que poco a poco fueron separando ambas posiciones y que fueron aportando elementos de enriquecimiento sobre esa discusión. También no es excepción. El problema de la religión y de la ciencia es también un problema humano relacionado con el poder, cosa que pudimos ver con la exposición del doctor Ambrosio Velasco y que nos permitió también profundizar sobre esos aspectos. Algo que estaba totalmente conectado con lo que nos presentó Gustavo sobre Marx, sobre el problema de si a la hora de construir un modelo, una transformación social de los modos de producción, no tendríamos detrás de esos mecanismos de reflexión eh, apartados no secularizados, ¿no? El fetichismo siempre en realidad es una construcción religiosa sobre el orden de lo real y ahí vimos diferentes posiciones. Uno de los temas que creo que podemos concretar y que podríamos ir cerrando y que podríamos ir agrupando alrededor de nuestras conclusiones sobre el curso, y nos gustaría escucharlos también a ese respecto, es que una de las cosas que ha sucedido con esta separación, que es el sentido que nosotros le damos a la palabra secular, a esta separación entre un saber y otro saber. La religión es un saber en el sentido de sapere, de probar, de experiencia del mundo. Es una forma de mirar y de vivir el mundo. Y la ciencia es también un saber para vivir y mirar el mundo, pero ambos son discursos que en algún punto se fracturan, se rompen, no están unidos, están desarticulados, están separados. Hay quienes han hecho el enorme intento de reconstituir, de reconfigurar esas unidades. Lo vimos con la doctora Paulina, este esfuerzo de pensar desde la realidad laica si la naturaleza puede volver a ser mágica, puede volver a ser divina, puede volver a, a estructurar nuestro orden de la realidad. Es posible a través de un discurso laico introducir elementos que nos permitan mirar a la naturaleza en el mismo orden que lo humano. Y estamos ahí en esa reflexión permanente, tratando de ver si el saber de Dios, el saber, la experiencia de Dios, que forma parte de un discurso diferente que el del saber de la ciencia, que es un desciframiento de la naturaleza, una comprensión del origen de la vida, una comprensión del origen del universo, hay en algún momento un punto de encuentro o si están definitivamente separados, destruidos, ¿no? El gran riesgo que corremos, por ejemplo, con el cientificismo, con los reduccionismos, es creer siempre que alguna posición es más verdadera que la otra. El riesgo que siempre hemos corrido es pensar que una vale más que la otra, cuando en realidad cada una tiene su propio discurso, cada uno tiene sus propios elementos de análisis de la realidad. De tal manera que lo que hay que entender siempre en este proceso de secularización, en este proceso de separación que vivimos en nuestro mundo actual, es que cada una tiene narrativas diferentes. Cada una tiene maneras diferentes de comprender el mundo, la realidad, las dimensiones de lo social, las dimensiones culturales.
Y por algo que probablemente, bueno, hace rato estábamos platicando con el profesor Arturo González, y que esa es una de las inquietudes que también comentó Ambrosio, que tenían los, eh, mm, los filósofos del lenguaje de principios del siglo XX, es que hay un lenguaje compartido. El lenguaje de la ciencia es también al mismo tiempo en las narrativas, por su carga semántica, también es un lenguaje que proviene de la vida religiosa. Es inevitable que haya algunas cargas semánticas entre unas y otras, y que a veces eso pues nos trae problemas, tenemos enredos. A veces queremos ver o tratar de analizar dimensiones que pertenecen al orden de lo científico, que en realidad deberían estar en el orden del discurso o de la narrativa religiosa y viceversa, porque los seres humanos no somos seres de una sola dimensión, somos seres de muchas dimensiones. Hay lo que comentaba Jonathan cuando abrió las sesiones, y que creo que vale mucho la pena reconsiderarlo, es que muchos hombres de ciencia en realidad eran hombres profundamente religiosos, eran hombres con convicciones religiosas muy profundas. Eran hombres que también habían tenido experiencias de lo sagrado, como todos nosotros, y que a veces esas cargas semánticas, esos parecidos de familia, usando a Wittgenstein, podríamos decir que nos permiten pensar más a fondo los problemas, no solamente del orden del lenguaje, sino también los problemas que tienen que ver con ambas perspectivas, es decir, con la perspectiva religiosa y con la perspectiva científica. Y yo, de hecho, en mi exposición les propuse uno de esos problemas que me parece muy interesante y que tendríamos que seguir pensando en esas dos dimensiones, sin decir que una es más verdadera que la otra, sino simplemente entender que el resultado de esos parecidos de familia enriquecen muchísimo nuestras perspectivas, enriquecen muchísimo nuestro saber sobre el mundo, nuestro conocimiento sobre el mundo, que es el problema del origen de la vida. Definitivamente, el mito de la creación tiene desde su perspectiva, desde su narrativa, un sentido, tiene una orientación, tiene una configuración de lo real. Y del otro lado, el origen de la vida desde el discurso científico también tiene una racionalidad, tiene sus propias dimensiones, y cada una tiene consecuencias sobre el orden de lo real. Es imposible separarlas, sino que en algún momento se articulan, en algunos momentos chocan, en algunos momentos queremos entender la vida con, con las narrativas religiosas, con las narrativas de lo religioso, y otras veces estamos tratando de entender la vida desde el discurso y desde la narrativa científica. Creo que esos problemas están unidos a nuestra actualidad, a nuestra modernidad, y es imposible separarse de ellos. Lo más importante es tratar de comprender que esta secularización es beneficiosa para ambas partes, que esas separaciones son buenas para ambas partes, porque eso es lo que nos ha permitido comprender mejor los fenómenos, nos ha permitido comprender mejor nuestra realidad, y también nos va a permitir resolver mejor los problemas que vivimos actualmente. Y bueno, me encantaría seguir hablando de esto, pero sé breve y gustarás, como dice el adagio medieval, y le voy a pasar la voz a mi compañero Jonathan. Y bueno, ahorita más al rato seguimos platicando de esto. Jonathan, por favor. Buenas noches. Efectivamente, me interesa poder señalar algunos puntos asociados a ello. En realidad, lo que quisiera decir hoy es, ¿cuál es el camino que tendríamos que tomar? ¿Es hacia adelante? ¿Es hacia arriba? ¿Es hacia adentro? ¿Es hacia abajo? Sé que parece un poco tonto y retórico empezar esta exposición a partir de ello, pero
me parece que hay una topología muy extraña cuando hablamos de saberes también. Y en algunas ocasiones, el caso del cuerpo, como traté de mostrar, no es si bien o mal, pero traté de mostrar, tiene la posibilidad de mirar desde la intimidad, desde la interioridad, o bien desde la exterioridad que nos está mostrando todo el tiempo, una situación tal como el sentimiento, las sensaciones o el sentimiento. Tenemos que mirar hacia o hacia adentro. Por ello, en este camino, parecería que las lógicas religiosas o bien científicas, parecería que surcan diferentes caminos, son diferentes mapas para conocer la realidad. Creo que esta metáfora, más que ayudar, ha complejizado mucho, pensar que todos los caminos tienen que ser linealmente hacia un lado. Hace unos minutos, incluso acabo de leer uno de los trabajos que nos envió una de las profesoras, decía que había que ser críticos radicalmente con toda fe, incluyendo las fes religiosas también, pero a la par las científicas, no caer en ellas, algo que, por ejemplo, algunos hermeneutas ya habrían visto como necesario. Por lo mismo, hay temas que, más que pensarse en una sola dirección, podemos verlo en el entrecruce, en los caminos que se encuentran. Ahí no hay bifurcaciones, hay variaciones, hay integraciones, hay muchas formas de llegar hacia ello. Y nosotros como personas nos conviene también de vez en cuando decir, y si tomo un desvío, en vez de caminar siempre la ruta más corta, también a veces es lícito irnos a investigar, a indagar por otros lados. En ese sentido, algunos de los temas que aparecen en pantalla, que es tales como cuál es el origen y el fin de lo real, por ejemplo, como nos dijo la maestra, la doctora Sonia, cuál es la naturaleza de lo existente, la materia, y si ya perdió totalmente todo halo de divinidad el cuerpo, e insisto, insistir en ello, porque también nuestro primer encuentro con el mundo es corporal, pero también porque muchas de las maneras en las que nos aferramos y buscamos acercarnos a la trascendencia o negarla van y pasan por la sensación, por las emociones, por los intestinos, por los ojos, por las manos, por nuestra carne misma. Otro lugar donde podemos identificar que los temas de ciencia y religión se entrecruzan pasa por la cultura, por el arte y por la técnica, que ha sido tan teologizada, por así decirlo, donde pensamos que la técnica nos va a salvar y todo el progresismo que vimos un poco con Marx y un poco a partir de las creencias del trabajo beberiano, pasaban por la técnica y pasaban por la cultura ya divinizadas, pero también un arte que está entre ese juego de la trascendencia e inmanencia de una manera tan sagaz que poco es todavía explorado hasta su fondo. Otro asunto que parece complejo es realmente cuáles son esas modificaciones de lo mundano, ¿no? Tal como la evolución o, como bien expuso Ambrosio, cuáles son las maneras de conocer y nos dimos cuenta que el conocimiento tiene no es de un solo tipo, no es acumulativo, como ya lo hemos visto muchas veces a lo largo de la historia de la ciencia y de la sociología de la ciencia. Hay formas de conocer, ya han cambiado por un sinfín de vericuetos y modificaciones. Y ya finalmente en esto, también las costumbres, hábitos e instituciones han pasado por este entrecruce. ¿Me puedes cambiar la siguiente, Ernesto, por favor? Entonces, las preguntas creo que siguen ahí latentes, ¿no? Estas rupturas que pensamos de las diferentes perspectivas científicas o religiosas, por solo nombrar dos, aunque seguramente podríamos ver esta situación en muchos otros, y es lo que quiero llegar ahorita. ¿Son reales estas rupturas? ¿Realmente así ya, como dijo Ernesto, se cortó? ¿O tal vez había parecidos de familia, relaciones semánticas en común, con vasos comunicantes, etcétera, que al final dejaban ver que nunca hubo una ruptura total? Pero incluso si fue así, ¿habría una consecuencia de que realmente nos hayamos separado el camino de la religión y la ciencia? ¿O qué consecuencia habría de que no fue así, de que tal vez todos seguimos con una gran especulación en torno a ella? Digo, incluso ha habido teóricos quienes han criticado el valor científico religioso de algunas perspectivas científicas, el positivismo, entre otras, pero eso sería materia de otro curso. Hay una disputa, pero también la otra pregunta es, ¿y en serio es agonal? O sea, ¿realmente son una lucha tal que no pueda nunca verse a la cara? ¿Realmente así tiene un desprecio tan fuerte? Y de ser así que realmente es agonal esta lectura, ¿quién ganó?
cuando lo estamos diciendo respecto al cuerpo, de repente decíamos, ¿somos exterioridad material, objeto, concreto que puede diseccionarse? ¿O somos la intimidad donde todavía nos llega el terror? Y si uno ganó u otro, ¿por qué de repente en los diferentes conflictos políticos, tecnológicos, artísticos, exhibitivos, sociales, morales, no aparece que hay un bando victorioso? Incluso querríamos que lo hubiera a este nivel radical. Sería deseable que uno ya ganase y nos olvidásemos de cualquier ápice de trascendencia o que una trascendencia se devorase a toda inmanencia. Sería peligroso, me parece, en cualquier caso. Pero ahí creo que los que mejor saben de todo ello son ustedes, porque además este curso solo ha sido una posibilidad de tratar de ver los encuentros o desencuentros que hay en todos los caminos. Ernesto, ¿me podrías cambiar la diapositiva? Entonces, a mí lo que me interesaría justamente es invitarles más bien, más que a decirles, este es el camino, tendríamos que separarlo, tendríamos que juntarlo, es a decirle, también hay que plantearnos cuáles son las rutas o los objetivos que deseamos tener. Y creo que en ese sentido convendría decir, tenemos que retrasar, volver a buscar trazos de rutas que nos permitan un horizonte muchísimo más rico de nuestra experiencia, de nuestra vida, de nuestra existencia. Y también tendríamos que retrasar, no vivir con la urgencia de tener una respuesta unívoca y rápida. Si bien es cierto que las exigencias son altas, habría que tomar cierta distancia, cierto respiro de los saberes y decir, y preguntarnos, ¿a dónde queremos llegar? Porque de no hacerlo, podríamos caer como en este tan famoso diálogo de Alicia en el País de las Maravillas. Y lo leo. ¿Podría decirme qué camino debo tomar? Eso depende en buena parte de a dónde quieras ir. No me importa mucho, contestó Alicia, con tal de que llegue a alguna parte, y le responde, entonces no importa qué camino tomes. Creo que esto pasa con los saberes. Hay que considerar a dónde queremos llegar, qué tenemos que potencializar, de qué queremos acompasar y cómo queremos leer este mundo y todos los objetos, los entes mundanos, los fenómenos que están ahí. Y hay que buscar rutas más ricas, mucho más complejas y con más viveza, que no solamente se quede en una plasticidad o en una trascendencia vacua o en una forma meramente inmanentista, sino sin pensar en otras consecuencias. Hay que enriquecer estos saberes. Hay que ver la complejidad en todo ello, en nuestro cuerpo, en nuestra existencia, en nuestras relaciones sociales. Ernesto, ¿me pasas a la siguiente? Hay que ver toda esa riqueza que se encuentra en todo ello. Por ello, y ya para concluir, nada más me gustaría decirles, entonces, esta es la importancia de estar viendo desde los diversos saberes, desde los conocimientos tradicionales, desde las religiones, desde el derecho y la política, desde el arte, desde la filosofía, desde la ciencia. Todos y cada uno de ellos nos aportan algo para entender, para comprender este mundo. Pensar en que es una disputa agonal donde uno de estos bandos tendría que ganar, tal vez solo nos ha llevado a erosionar nuestra existencia. Y entonces creo que la invitación de este curso es enriquezcamos nuestro pensamiento, y lo dijo bien Ambrosio cuando estuvo hablando del asunto de la epistemocracia. Tal vez hay que aprender a escuchar, hay que aprender a comprender y saber que otras palabras tienen una gran cantidad de saber, de conocimiento que hay que aprender a escuchar. Y nada más, entonces en ese sentido, nosotros también nos queremos poner en el plan de queremos escucharles. Y por ello, antes de darles la palabra, solamente quisiéramos dar las gracias a las instituciones que nos han permitido hacer esto, que es, en primer lugar, a la Dirección General de Asuntos de Personal Académico, porque sin la cual no tendríamos este curso, después a la Facultad de Filosofía y Letras, en la cual técnicamente todos los profesores de aquí estamos adscritos, y le agradecemos mucho ello, la Facultad de Estudios Superiores Campus Aragón, a la cual yo pertenezco, al Instituto de Investigaciones Filosóficas, donde pertenece también el doctor Ambrosio Velasco, al programa de maestría y doctorado en filosofía, donde nuestros compañeros también son egresados y cursan algunas de sus asignaturas, y donde por agradecimiento al programa universitario de bioética, por la doctora Paulina Rivero, a la par que insistir que en la Facultad de Filosofía y Letras también está el doctor Gallardo, la doctora Sonia y la doctora Julieta Lizaola. Y finalmente agradecerles a los más importantes, que son ustedes, quienes nos han acompañado por 12 sesiones seguidas con un enorme estoicismo e interés, y les agradecemos mucho su participación.